¿dónde están los otros 9? Sanado y salvo. Versículo 11 dice: en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Mira, la primera cosa aquí es la siguiente: Jesús estaba de camino, y en su camino, él estaba queriendo llegar ¿a dónde? ¿A dónde? No, ¿ya ve? Muy bien. ¿Cómo debemos de leer la Biblia? No leemos la Biblia como se lee Harry Potter o El Principito. La Biblia se lee meditando, con atención. En su camino, ¿a dónde? A Jerusalén. Él estaba yéndose hacia Jerusalén. Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Él estaba yendo hacia dónde? A Jerusalén. Y en el camino, él pasó entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 leprosos. Atención a lo que dice: 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Mire, vamos por partes. Tranquilo. Aguanta las carnitas, cálmase. Vamos a meditar en la Biblia. Jesús estaba yendo hacia Jerusalén, y entonces pasó entre Samaria y Galilea. Entró él en un pueblo, y en este pueblo salieron 10 leprosos a su encuentro. En aquella época la lepra era la peor enfermedad que había. Y por la ley, ¿por qué? Por la ley, era una regla. Era una regla entre los judíos, entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Era una regla. Si usted quiere saber por qué, lee después, número 5, Levítico 13. Ahí habla sobre por qué no podían los leprosos, ¿quiénes? No podían estar entre los demás. ¿Por qué? Porque senão ellos contagiaban a otros. ¿Me dio a entender? Era una ley. Cuando usted era diagnosticado con lepra, usted tenía que inmediatamente, como ahorita con COVID, ser aislado. Pero no solamente aislado, usted era excluido. Usted era completamente, ¿cómo se dice la palabra? Era expulsado. Apartado. Un ejemplo, la gente vivía así en pueblos. Cuando alguien tenía lepra, ellos sacaban para afuera de la ciudad y lo dejaban en la carretera ahí de Cuernavaca. ¿Sí me entiende? Era así. Usted ve aquí en una época, hubo una época en que las personas tenían muchas brujas y ellos apedreaban las brujas. En esta época apedreaban los leprosos, porque uno de los motivos del por qué la gente tenía lepra era el pecado. Se creía que algunas personas que tenían lepra estaban leprosas porque habían cometido algún pecado. Entonces esta persona, para no infectar, no contagiar a los demás, tenía que ser expulsada, tenía que ser aislada, apartados para no infectar a los demás. ¿Ustedes están comprendiendo hasta aquí? Usted tiene que entender eso para entender qué palabra, qué mensaje Dios quiere que sea entregado para usted, para que usted entienda qué es lo que Dios quiere que usted sepa, qué es lo que Dios le quiere hablar aquí en esta mañana antes de darle el aceite. Estos 10 leprosos quedaron a cierta distancia, lejos de Jesús. ¿Por qué? Porque la ley, la regla, la religión lo determinaba. Crea, por eso a mí no me gusta la religión, porque la religión separa, distancia, aleja a las personas. Y ellos entonces quedaron a cierta distancia, dice aquí el versículo 13. Y levantando la voz, le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de ellos alzaron la voz. ¿Hacia quién? ¿Qué significa eso? Ellos clamaron, ellos oraron a Jesús. Jesús estaba en persona, en carne. Ellos clamaron, ellos oraron a Jesús, aunque de lejos. Dijeron: Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros. Porque un leproso naquela época solo le quedaba una cosa: esperar la muerte.
Ele era completamente maltratado. Versículo 14. Quando ele, Jesus, los vio, les dijo: váyanse para outro lado, porque a mim não me gustam os leprosos. Que dijo? Vayan e presentem-se ante quienes? Los sacerdotes. Mire usted, ¿por qué Jesús mandó ele ir a presentar-se ante los sacerdotes? A ver, ¿eran cuántos leprosos? 10. ¿Qué era lo que tenían esos leprosos? Lepra. ¿Y por qué ellos tenían que ir a los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que evaluaban. Eran los sacerdotes que davam el diagnóstico. Ellos eran los que decían: ahora ya no tienes lepra, puede reintegrarse, puede volver a vivir entre nosotros, puede vivir aquí otra vez. Eran los sacerdotes que decían: mira, tú tienes lepra, vete. ¿Me entiende? Entonces, para que ellos volvieran a vivir entre los demás, necesitaban ellos ir al sacerdote. ¿Qué representa aquel sacerdote? La religión. La religión, la costumbre, la tradición, la regla. Y ellos fueron al sacerdote para ver si podían. Pero cuando Jesús dijo así: vayan al sacerdote, Jesús les limpió. ¿Sí o no? No. No. Yo les pregunto a ustedes: ¿Jesús tenía poder para hacer así y que ellos quedaran limpios? Pero Jesús no hizo esto. Jesús dijo así, ellos clamaron a Jesús, le pidieron a Jesús un milagro: Señor, ten piedad de nosotros. Jesús dijo así: váyanse y preséntense al sacerdote. Pero para presentarse al sacerdote, ellos tenían que estar como? Pero no estaban limpios. Ellos estaban todavía como? Leprosos. ¿Me doy a entender? ¿Qué me está comprendiendo? Ahí veo, aquí está el milagro. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron ¿qué? Fue mientras iban. En el camino es que quedaron limpios. Y ahí dice el versículo 15: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió, ¿qué hizo? Alabando a Dios a voz en cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio ¿qué? Las gracias. Este hombre era ¿qué? Samaritano. Ponga atención, por favor. Eran 10 leprosos. Entre esos 10 leprosos era una mezcla de judíos y samaritanos. Ahora entienda una cosa muy importante: los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Ellos, uno no se caía bien al otro. Eran pueblos enemigos, pueblos que no se hablaban. Yo otro día vi algo muy feo, horrible. Yo vi que allá en Estados Unidos, una señora ya bien grande, americana, fue a un restaurante, y en este restaurante el gerente era un mexicano. Y este mexicano estaba hablando con su compañera en español, y esta mujer americana se molestó y le empezó a decirle groserías y decirle: aquí en mi país tú tienes que hablar mi idioma. O sea, una discriminación con los mexicanos en Estados Unidos. No sé si usted ya vio estas cosas. Era más o menos lo que le pasó al pueblo ahí, entre samaritanos y judíos. Ellos tenían discriminación uno entre el otro. Para los judíos, los samaritanos no eran de Dios, no podían ser de Dios, no podían heredar el reino de Dios. Y ellos entonces no se llevaban. ¿Me doy a entender? Es como el fútbol. Brasil y Argentina, hay una rivalidad entre ellos. Pero mire que interesante. Aquellos samaritanos no se llevaban bien con ¿quiénes? Con los judíos. Pero eran 10 leprosos. Una mezcla de ¿quiénes? ¿Por qué ellos estaban unidos? Por la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad o una situación que nos hace tocar fondo, nos hace olvidar todo orgullo, toda vanidad, se acaba toda rivalidad. Quando uno já não tem mais a que aferrar-se e está tocando fundo, aí uno já não tem mais esta coisa de que es que sou isto, tenho esta raça, es que aquello. Acaba toda a discriminação, acaba toda esta coisa mala. Esta divisão, esta rivalidade, esta discriminação que há entre as pessoas é devido ao orgulho que há entre elas. Pero estes homens que eram leprosos e só les quedava a morte, se acabou, eles se uniram. Não importa se és mexicano, brasileiro, argentino ou se eres estadunidense. Deus não nos vê assim como raças.
Deus nos vê como cristianos. Somos nós outros que nos dividimos. Mire usted que problema hace la religión. Las personas pelean por la religión. Las personas dejan de hablarse por un time de fútbol, por un equipo de fútbol. Las personas dejan de hablarse por un equipo de fútbol. Pero usted ve que las personas hoy en día son así. Pero cuando toca fondo, cuando pierde todo, hay algunos que todavía, es interesante, porque aún sufriendo, siguen orgullosos. Hay quienes están en las últimas y no abren su corazón. Van a ir con la muerte, van a ir directo al infierno, este tipo de gente. Pero hay quienes pasan por un problema y ellos ven que no les sirve de nada. Toda vanidad, toda rivalidad, todo orgullo se acaba. Usted tiene que ver los programas de televisión de la iglesia. Hay mucha gente que llama, gente que está sufriendo, gente que ya no, o sea, no les sirve nada. Pero la gente piensa, no, o sea, que era essa divisão. Não, eu não vou porque sou católico. Eu não vou porque sou eu presbiteriano. Não vou porque eu sou bautista. Não vou porque, o sea, é gente que não conhece de Deus. Aí queda com essa discriminação. Eu ouvi uma vez uma pessoa que dizia assim: não, pastor, eu só vou à igreja depois que eu deixe de fumar. Pero pense comigo, você não tem que deixar de fumar para vir à igreja. Você tem que vir à igreja para deixar de fumar. Não, pastor, eu não venho à igreja porque aqui tem que ser perfeitos. Não, não tem que ser perfeito, não. Não importa seu color de pele, não importa sua raça, não importa sua condição econômica, não importa nada disso. Amém? Ai, pastor, é porque a mim me gusta o rock, ou porque eu sou homossexual, ou porque... Isso não importa, isso não interessa. Jesus, Ele quer que você venga da maneira como você está, e Ele com sua palavra vai transformar você. Não, pastor, eu quero depois que eu deixe de tomar, eu vou à igreja. Não, você tem que vir aunque seja borracho e seguir vindo. Ai, pastor, é que eu pequei, não vou vir mais à igreja. Não é por isso que você tem que vir, porque você não é perfeito, porque você e eu pecamos. Amém? Você não vai deixar as coisas aí afuera sem a ajuda de Deus. Então venga como você está, e você vai sendo ajudado por la palavra de Deus. Deus não lhe vai condenar, não. O único que ele podia condenar não está condenando. Amém. E mire aí para terminar, versículo número 17. Jesus dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Versículo 18. No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y el samaritano le dijo ¿qué? Levántate. ¿Por qué? Tu fe te ha salvado. ¿Cuántos leprosos eran? ¿Cuántos leprosos tuvieron su piel limpia? 10. En el camino que iban, los 10 leprosos fueron limpiados. Uno de ellos, que no era judío, no era aquele más probable, no era aquele que supuestamente era elegido, era aquele despreciado, era aquele excluído, era aquele que nadie creía, aquele a quem nadie creía, quando se vio sanado, limpio, ¿qué hizo? Ele volvió. E quando ele volvió, ele reconheceu que Jesus era Deus, se arrojou em los pés de Jesus. E ele, quando hizo esto, Jesus echou de menos a los demás. ¿Dónde estão? ¿No eran 10? Aquele homem que volvió, aquele homem que volvió, aquele que volvió, aquele que decidiu volver, tuvo su piel limpia e su alma sanada. Amém? Que é o que Deus quer fazer com você. Não solamente limpiar su cuerpo externo, afuera. Ele quer sanar su alma, quer livrar su alma del infierno, quer quitarle de usted la depresión, la ansiedad, este carácter de mentira. Ele quer cambiarle adentro, quer que usted tenga paz, porque aqueles 9 leprosos se fueron limpios afuera, pero adentro seguían iguales. Solamente aquele que volvió, además del milagro afuera, recibió un milagro adentro. ¿Usted qué quiere? ¿Que Dios solamente obre fuera o quiere que obre dentro de usted? Que le cambie de adentro para afuera. Pero ponga atención en estos 9 puntos que yo apunté. Primero, leprosos. Los leprosos son excluidos por la ley, por la religión. Entonces las reglas, la religión excluye a las personas, exige personas perfectas. Não estou dizendo que podemos pecar como queremos, viver assim em libertinagem. Não. Le estou dizendo a você que você simplesmente não necessita poner-se sobre si um peso
de exigirse una perfección que usted nunca va a tener. Amén. Quizás usted está como aquellos leprosos, distantes, lejos. Usted piensa, no, eso no es para mí porque yo tomo, eso no es para mí porque soy homosexual, eso no es para mí porque yo miento. Es principalmente para usted. Es principalmente para usted. Jesús no está excluyendo a nadie. Amén. Usted está quizás leproso, tal vez por un pecado, leproso adentro, mal, enfermo, pero Jesús le está ofreciendo la sanidad. ¿Usted acepta? El mundo le va a excluir. La religión excluye a las personas. Quiere decir cómo usted tiene que hacer las cosas, ¿no es así? Jesús no. Jesús no. Él es diferente. Amén. Ese es uno de los 9 puntos. Ponga atención. 2 es la distancia, alejamiento. Quizá usted a veces cierra los ojos, usted quiere orar, usted se siente lejos. Usted no consigue orar, usted piensa que no es digno de hablar con Dios. Puede hablar. Ele le escucha. Amém? Não quer de lejos, não. Quizá a vezes usted quiere sentarse allá na última butaca, usted quiere estar escondido. Usted quiere estar lejos porque usted cometeu algo, usted robou a Deus, usted se prostituyó, usted hizo coisas malas. Deus le está dando uma nova chance. Não quede lejos, não. Se usted le agarra um carbón de uma hogueira e aleja del fuego, ¿qué pasa? Ele se apaga. Se usted se aleja de la iglesia, su fe se enfría. No se enfríe. No se aleje de Dios. Amén. Por nada. No siga distante, por favor. Jesús le trajo aquí hoy para acercarle a usted, a Él. Samaritanos y galileos, o sea, judíos y samaritanos eran pueblos distintos. Entonces ya les dije y repito, no importa su raza. Si usted es mexicano, si usted es de otro país, si usted es más güero, si usted es más oscuro, eso no importa. Eso no determina nada. Quizás este mundo sí determina. Quizás para este mundo hay discriminación, pero aquí en el reino de Dios no hay. Amén. Para Dios somos solamente almas y cristianos. En el cielo no existe, venga, para acá los mexicanos, para acá los estadounidenses. No, son almas. Los cristianos. Amén. 4. Ellos clamaron y oraron juntos. Una desgracia común había roto las barreras raciales y nacionales. En su tragedia común de su lepra, habían olvidado de que eran judíos y samaritanos y solo recordaban que eran hombres con necesidad. Esa es la verdad. Cuando tenemos una necesidad, no importa ni de dónde va a venir la ayuda, ¿no es así? ¿No es así? Venza a sí mismo, venza su orgullo. Deja todo a un lado, religión, discriminación, pensamientos, conocimientos, todo conocimiento. Deja todo a un lado. Rompe esta barrera que hay entre usted y Dios. Amén. O no espere que una desgracia la rompa. Dios mandó que Jesús dijo, no, vaya con los sacerdotes, por la ley, antes que estuviesen limpios. La única condición para ser sanados era la obediencia. Jesús dijo así, vayan con los sacerdotes. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos dijeron, Señor, ¿cómo vamos si estamos leprosos todavía? ¿Dijeron esto? No, ellos fueron. Es ahí que está el secreto. Jesús les dijo que a ellos les dijo que hicieran algo y ellos hicieron. Yo le estoy haciendo aquí ahora varias cosas que usted tiene que hacer. Cuando usted hace, es en esta obediencia que está la sanidad, el milagro. Es su fe que activa el poder de Dios. Amén. Porque quien cree obedece, quien cree obedece, quien cree hace, actúa. 6. Solo uno volvió para dar las gracias. Y era el menos probable, un samaritano. Jesús le echó de menos, 8, a los 9. Jesús echó de menos a los 9 que no regresaron a dar gracias. Se preguntó dónde estaban. Jesús también se da cuenta de nuestra falta de gratitud. Ele se dá conta da falta de gratitud e de fé. E último, Jesus lhe disse, tu fé te ha salvado. Houve uma sanidade adicional para este 10º leproso. Quando Jesus disse isto, provavelmente se referia ao trabalho de Deus en el corazón del hombre. Los otros leprosos tenían cuerpos sanos, pero corazones enfermos. ¿De qué le sirve? Le quita la enfermedad del hueso, pero su corazón sigue angustiado, deprimido. Usted sigue enojón, enojona, mintiendo, triste, se pasa otro año.
Entonces, la pregunta de Jesús es esta: ¿dónde están los otros 9?